¿Alguna vez te has preguntado por qué todo lo malo me pasa a mí? Tienes problemas para ganar dinero, tienes problemas para ahorrar, para obtener los resultados financieros que siempre has deseado en tu vida. Adicional, tus relaciones sentimentales son tóxicas, cortas o efímeras. Tienes problemas de salud, sientes que no eres feliz. Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, déjame decirte que no eres la única persona en el mundo. Hay millones de personas que sufren de lo mismo y no saben cuál es la causa, la desconocen. La verdad es que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos surgen desde nuestra infancia. Todos, en su mayoría, tienen orígenes cuando éramos niños. Nuestra infancia es la etapa más importante de nuestras vidas, porque entre los 0 y los 12 años, nosotros somos esponjas. Nuestro cerebro es una esponja que absorbe toda la información de lo que nos está sucediendo, de las experiencias que nosotros vivimos, de nuestras vivencias. Entonces, si nosotros tenemos experiencias positivas o experiencias negativas, estas experiencias nos marcan. Estas experiencias pueden hacer que nosotros o tengamos muchos éxitos o que vayamos a tener en el transcurso de la vida algunos problemas. Entonces es muy importante que puedas identificar las heridas de tu infancia. Estas heridas son 5 y son 5 heridas que todos podemos conocer a través de nuestras vidas. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición o la injusticia. Son las 5 heridas que afectan nuestra inconsciente, que se quedan ahí guardadas, como si fueran un archivo en un computador, como si fueran un virus en un computador, y que a través de nuestras vidas, mientras vamos creciendo, van afectando todas las actividades que nosotros realizamos, afectando nuestros resultados, afectando tus resultados, impidiéndote que seas feliz, impidiéndote que cumplas las metas que siempre has deseado cumplir. Las heridas de nuestra infancia nos hacen sentir que no somos merecedores, que no podemos ser felices, que no tenemos derecho a ser felices. ¿Tú consideras que eso es justo? ¿Que viniste al mundo simplemente a sufrir? ¿Que viniste al mundo simplemente a tener carencia y a vivir como te han dicho que tienes que vivir? Esto sucede por nuestras heridas de la infancia. Algunas de las consecuencias de que tengamos heridas de la infancia son las siguientes. Podemos tener dificultad para expresarnos, para gestionar nuestras emociones, baja autoestima, temor al rechazo, temor al abandono, temor al compromiso. ¿Acaso te invitan a una fiesta o te invitan a algún compromiso y de una vez dices que sí? ¿O te quedas pensando a ver si de pronto como que no sabes qué, mejor no voy? ¿Por qué te da miedo dar tu palabra? ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué estás huyendo de todas las situaciones? ¿Sientes dependencia emocional? ¿Sientes celos? Tienes una relación que puede estar siendo muy buena, pero tienes que estar checando a toda hora qué hace tu pareja. Eso son celos y eso proviene de una herida de la infancia. Si eres perfeccionista, si te gusta controlar todo, si te gusta tener todo con exactitud, también tienes heridas de la infancia. ¿Alguna vez has ido a un restaurante a comer con amigos y todos piden y al llegar la cuenta, pides la cuenta, miras cuánto consumiste tú, que seguramente fue lo más económico, y a la hora de pagar dices, esto fue lo que yo consumí, y el resto de tus amigos pagan por parejo? Eso es consecuencia de una herida de la infancia. También lo más claro es que tenemos dificultades para lograr los objetivos deseados, los sueños que siempre hemos tenido en nuestra vida. ¿Te ha sucedido esto? Te voy a hacer una pequeña descripción de lo que son las heridas de la infancia para ver si te identificas con algunas de ellas. Las heridas de la infancia tienen como característica que nos generan un ciclo de la tragedia, porque se componen de 5 pasos. El primer paso por el que tenemos una herida o en donde arranca el ciclo de la tragedia es en el pensamiento. Sí, efectivamente, nuestros pensamientos, lo que pensamos. Nosotros tenemos un pensamiento que nos genera una emoción. Esa emoción
nos genera una estrategia mental o una máscara. Esa máscara, a su vez, nos genera una conducta y esa conducta nos genera un resultado. Los resultados, a su vez, nos vuelven al pensamiento. Y así vamos generando nuestro ciclo de la tragedia. Entonces, vamos a arrancar con la herida del rechazo. Es una de las más típicas. Tiene que ver muchas veces con las situaciones que vimos en la infancia cuando papá, en su mayoría, se ha ido de casa. O cuando hemos querido ir a abrazar a alguien y ese alguien ha estado ocupado y te dijo en estos momentos no. Y entendamos que somos niños, entendamos que vivimos de las emociones, que somos unas personitas que nos gusta expresar todo nuestro cariño. Y si alguien nos hace esto, inmediatamente nos sentimos mal. Se genera una situación de rechazo. Y si está cargado de la emoción, inmediatamente queda grabado en nuestro cerebro como un archivo que después nos va a estar haciendo repetir patrones toda nuestra vida. Entonces, durante toda nuestra vida vamos a sentir que nos están rechazando, que no somos bienvenidos. Y en vez de eso comenzamos a tomar actitudes completamente contrarias a las que nos puedan traer resultados positivos de nuestra vida. Entonces, cuando yo tengo la herida del rechazo, la vamos a colocar acá, rechazo, mi pensamiento es que yo no soy deseado, es que a mí no me quieren, es que no desean que yo esté allá. Eso es lo que yo pienso, pero es mi pensamiento, no es lo que las demás personas a mi alrededor, en mi contexto piensen, no, es mi pensamiento. Entonces, mi pensamiento es no soy deseado y eso me genera una emoción. Esa emoción que me hace sentir ese rechazo es como un miedo y comienzo a huir. Me vuelvo huidizo, quiero salir de todas las situaciones. Si me invitan aquí o me invitan allá, estoy, en un momento me siento bien y de un momento a otro ya me quiero ir. Así, me gusta huir. ¿Qué sucede con la máscara? Entonces comienzo a vivir yo solito en un mundo imaginario. Comienzo a imaginarme cosas y a vivir solo mi mundo. Entonces, mi mundo imaginario es donde yo solo estoy y en donde yo no soy rechazado. Esta es la máscara que me genera la herida del rechazo. A su vez, me genera una conducta que es descalificarme, que es sentir lo que les acabo de decir, que nadie me quiere, que nadie me desea, que no soy bienvenido en ninguna parte. Entonces, como no soy bienvenido en ninguna parte, prefiero no estar, prefiero alejarme, prefiero aislarme. Y finalmente, comienzo a decir, tengo un vocabulario, porque también tengo vocabulario. Comienzo a decir, yo no valgo nada, yo no le importo a nadie, yo no sirvo para nada. Comienzo a descalificarme cuando tengo la herida del rechazo. Una característica muy importante de las heridas es que nuestro cuerpo nos manifiesta las heridas. La fisionomía de nuestro cuerpo manifiesta las heridas. La herida del rechazo se manifiesta en el cuerpo a través de una persona completamente delgada. Completamente delgada. Puedes comer lo que quieras todo el día y nunca, nunca, nunca vas a engordar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita ser delgado para que nadie se fije en ti y así no te tengan que rechazar. Esto es lo que nos muestra la herida del rechazo. Ahora, vamos a ver qué pasa con la herida del abandono. Abandono. La herida del abandono quiere decir que me dejó solo. Igual, puede que estés en un momento en la niñez en que estabas acompañado de papá, mamá o de un hermanito y estaban en la casa y de pronto sucedió algo inesperado. Pudo haber sido la cosa más sencilla del mundo, apareció un vecino y llamó al papá que le ayudara para algo, pero tú estabas en un momento muy feliz y te sentías acompañado, te sentías cubierto, te sentías seguro porque estabas con papá o con mamá o con la persona que tú tenías en ese momento como referente. Y la persona tuvo que salir y te dejó un instante solo.
rompiste en llanto absolutamente, te sentiste abandonado. Y eso, como llegó con el llanto, queda grabado en tu cerebro, como que me dejaron solo. Ahí nació una herida de una situación muy simple. Ni siquiera tuvo que ser algo que dijéramos definitivamente me iba a marcar la vida. No, fue algo muy simple. Entonces comienzo a pensar que me dejaron solo y que siempre me han dejado solo y que siempre que estoy con alguien me van a dejar solo. Pero son tus pensamientos, no son los pensamientos de los demás, es como tú te sientes. Entonces, como me dejan solo, necesito siempre de alguien, necesito volverme dependiente y dependo siempre de alguien. Dependo de que, por favor, no me dejes solo, me asusto, tienes que siempre tener pareja, tienes que siempre andar acompañado, es que vas acompañado hasta el baño. ¿Te ha pasado? Además, ¿cuál es la máscara? Te sientes víctima. Entonces siempre vas a estar victimizándote por cualquier situación que pase, te vas a comenzar a sentir la víctima. Eso genera una herida de abandono. ¿Te parece justo estar siempre creyendo que tú eres la víctima? Cuando tú te crees la víctima, estás actuando en carencia. Y el universo, la vida, Dios o en quien quiera que creas, eso es una energía negativa, es una energía baja. Y nos genera resultados adversos, resultados contrarios a los que nosotros esperamos. ¿Qué pasa y cuál es mi conducta? Como les dije algo antes, nos volvemos dependientes, entonces la conducta es que siempre necesito buscar apoyo, siempre necesito a alguien que apruebe lo que estoy haciendo. Escribí esta tilde, ¿será que esta tilde está bien o será que está mal? Y siempre tienes que estar pidiendo apoyo para todo. No es, para ti es imposible hacer cosas por ti mismo. Necesitas siempre tener a alguien que te vaya dando el sí, que te vaya dando la aprobación. Eso genera la herida del abandono. Los resultados, ya no soporto más, te facilita complicarte la existencia. Para cada solución encuentras un problema. Siempre, para cada solución encuentras un problema. Además, porque necesitas que haya alguien que valide todo lo que tú estás diciendo. Y tienes un vocabulario. Comienzas a decir, no soporto más, prefiero estar solo, disfruto de mi soledad. Eso es lo que estás diciendo, pero es contrario a lo que estás pensando, porque eso que estás diciendo lo dices desde tu racional. Ah, es que estoy acostumbrado a esto. Claro, porque tuviste una situación cuando eras niño. Tu cuerpo también hace una manifestación. Las personas que sufren de abandono también son delgadas por la misma situación del rechazo, porque necesitas ser delgado para que los demás no se fijen en ti. Pero adicionalmente hay una tendencia a bajar la joroba, a bajar a subir aquí la nuca, ¿sí? Entonces, esa es una característica de las personas que sufren de abandono. Hablemos ahora de la siguiente, la humillación. Otra herida de abandono que nos afecta muchísimo y normalmente se genera porque nuestros padres o los adultos referentes, y referentes me refiero a que nosotros admiremos, los tíos, los abuelos, el hermano mayor, pero principalmente los padres hacen comparaciones. Entonces te comparan con el hijo del vecino, te comparan con el hermanito mayor, con el hermanito menor, te comparan con el primo, te comparan con el señor, con el hijo de la señora o con el compañerito del colegio y hacen comparaciones. Entonces tú sientes que ellos, en la expresión de tus padres, te hacen sentir que ellos, los otros niños, son mejores que tú. Y tú, vuelvo y te repito, eres un niño, ellos son mis papás, ¿cómo me van a estar hablando así? Entonces sientes que te están humillando, sientes humillación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como pienso que mis papás están actuando contra mí, que están hablando ellos mismos, hablando mal de mí y como poniendo el dedo en la llaga, entonces me vuelvo masoquista. Me comienza a gustar el sufrimiento. Y ahora, no es que sufra por que yo busque sufrir y entonces
vaya y me corte un dedo y me corte las manos por... No, no, no. Simplemente mi cerebro comienza a atraer situaciones tóxicas a mi vida, situaciones que me hagan sufrir. Entonces, ¿por qué? Porque estoy comenzando a tener placer por sufrir y me acostumbro a eso, a que sufrir es parte de mi vida. Literalmente sí está la tendencia del masoquista. ¿Por qué? Porque sufrir es parte de eso, es rico sufrir. Entonces, esto me da como un resultado de que me vuelvo una persona depresiva y que adicionalmente pienso de mí que soy una basura. Al pensar que soy una basura, pues regreso nuevamente a los pensamientos. Es que me humillaban, es que me comparaban con otros, es que no soy mejor que los otros, además que lo hacía mi referente. Entonces me ha generado la herida de la humillación. Una característica fisionómica de las personas que han sufrido humillación es que son gorditos, sufren de sobrepeso. Básicamente, la emoción se manifiesta a través de que yo tengo que adquirir o consumirme las situaciones de los demás. A ver qué pasa. Yo, si sufro de humillación, comienzo a ser servil, a ayudar mucho a los demás, a ayudarles y a hacer las cosas. Ellos de pronto dicen que van a hacer algo. Voy a comprar un avión, voy a comprar un pasaje para ir a visitar a mi mamá. A la media hora tú ya le has comprado el pasaje a la persona. ¿Y por qué? Simplemente porque tú necesitas ayudar a los demás para que los demás no te humillen, para que los demás no piensen que tú no vales o que tú eres menos. Entonces tú necesitas ser una persona servil. Entonces emocionalmente lo que estás haciendo es comiendo las situaciones de los demás y el cuerpo comienza a volverse gordito. Entonces, ¿cómo lo manifiestas? Obviamente comiendo y comiendo y comes mucho, pero porque necesitas comer, estar comiendo las situaciones extrañas, las situaciones ajenas a ti y te vuelves servil. Tenemos ahora la herida de la injusticia. ¿Qué pasa con la herida de la injusticia? Nuestros padres son poco afectivos. Entonces, tú puedes estar siendo el niño más querido del mundo, el niño más cariñoso, el niño más adorable, pero tus papás de pronto son poco afectivos. Y ahí tú sientes que es injusto que yo esté brindando esto, que yo esté haciendo esto, pero que no reciba el mismo cariño o el mismo afecto. Puede que algún día saliste al colegio con tu hermanito y papá sacó dos billetes de su bolsillo y había uno de 10 y otro de 5 y no tenía más, entonces a tu hermanito le dio el de 10 y a ti te dio el de 5. Eso te marcó. Porque en tu cabeza de niño lo que dices es, ¿cómo a él de 10 y a mí de 5 si igual somos hermanitos y deberíamos tener los mismos derechos? Eso inmediatamente te marcó y te generó una herida de injusticia. Y puede uno haberlo hecho tu hermanito o tu papá, puede haber sido tu abuelo o tu abuela, que algún día quisieron darles un billetico a alguien, a ti o a tus hermanitos o tus primitos porque son niños para que vayan a comer un dulce. Y los billetes no eran iguales, entonces a uno le dieron de un billete de mayor denominación que al otro. A ti te tocó el menor. Inmediatamente se genera en ti herida de injusticia, porque tú dices, si somos iguales, si estamos haciendo lo mismo, si igual tú eres mi abuela, mi abuelo, mi referente, ¿por qué a él más que a mí? Y te genera una herida de injusticia. El pensamiento es, ¿por qué a él más que a mí? ¿Por qué no por parejo? Entonces, te vuelves una persona súper rígida, súper rígido. Quieres estar, que todo sea así, encuadrado. Todo tiene que ser encuadrado y todo tiene que ser parejito, al 50%. Todo se vuelve dentro de ti exactitud. Si es a las 10 en punto, es a las 10 en punto. Si es a la 1, es a la 1.
Si son 500 gramos, son 500 gramos. Si vale 5.000 pesos, son 5.000 pesos y no 5.001 o 4.999. Son 5.000. Todo tiene que ser exacto. Lo que te mencionaba del ejemplo del restaurante. Es injusto que yo me haya tomado una gaseosa y un pan y tenga que pagar lo mismo que el que consumió hamburguesa con cerveza. No, yo pago mi gaseosa y mi pan y él que pague su hamburguesa. Porque tienes una herida de injusticia. ¿Cómo así que voy a pagar lo mismo que él? No, eso para ti es imposible. En tu cabeza eso no cabe. Entonces, así mismo te vuelves perfeccionista. Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que estar muy bien puestecito. Tienes un vocabulario y es que normalmente dices exactamente eso es lo que yo quiero. Exactamente así es como lo deseaba. Todo tiene que ser, como se los dije, exacto. La postura física o el cuerpo físico de esta persona es la del chico o la chica que van al gimnasio. Su cuerpo es muy bien tonificado, está en forma, está en forma. Es una persona que tiene un cuerpo muy bien formado en todas las partes del cuerpo, la cadera bien formada, las piernas bien formadas, cadera, cintura, la relación del cuerpo está muy bien formada, no es tan delgado, no es absolutamente musculoso, no es gordo, es un cuerpo perfecto, digámoslo así. ¿Por qué? Porque tiene que ser perfecto. Es como su cerebro lo ha diseñado. Listo. Y para finalizar las heridas de la infancia, nos queda la traición. La traición. Entonces, en la traición es porque papá o mamá no nos cumplieron una promesa. También puede ser un referente adulto, pero normalmente, pues obviamente nuestros primeros referentes son papá y mamá. Y una promesa también, vuelvo y te repito, puede ser lo más sencillo y elemental del mundo. Si haces la tarea, te llevo mañana a comer helado. Y resulta que mañana papá tuvo una urgencia y tuvo que salir a hacer cualquier diligencia personal. Y no te puedo llevar a comer helado. Pero tú hiciste la tarea total y absolutamente emocionado y esperanzado en que mañana ibas a ir a comer helado con papá. Y papá tuvo que salir. Para ti, como niño, eso es incomprensible y te generó una herida de traición. Entonces, ¿qué pasa? Tu emoción es volverte controlador. ¿Te ha pasado? ¿Eres controlador? Quieres controlarlo todo. Quieres tener todo perfectamente controlado también. Lo que tú no controles no funciona. Lo que te cuentes y tú desconfíes no funciona. Tú tienes que ir y supervisar absolutamente todo. Nada puede estar fuera de tu control. Haces cuadritos para todo. Tienes que tener todo perfectamente numerado, perfectamente enlistado. Y las cosas se tienen que adquirir, comprar de acuerdo a la lista que vayas teniendo. Tienes que tener el control. Eso te pasa cuando sufres de la herida de la traición. Normalmente, también cuando sufres de la herida de la traición y como tienes que tener controlado todo, entonces tú tienes que hacer todo solito, porque yo solo puedo. Es decir, el control te lleva a pensar en si yo no lo hago, si yo no tengo el control de esto, va a salir mal. Entonces tengo que hacerlo yo. Entonces, ¿qué haces? Cuando tienes alguna actividad en grupo, aíslas a los demás y les dices, déjenme a mí solo que yo lo puedo hacer, pero es porque te da miedo perder el control y que te vuelvan a traicionar. Esa es la situación. Entonces, comienzas también como a utilizar la fuerza, y eso también se va a ver en tu cuerpo físico, porque el utilizar la fuerza y decir yo, y es que controlas por la fuerza, si no controlas te pones de mal genio. Entonces, como te digo, comienzas a hablarles a las personas y a pedirles por favor que confíen en ti, que te tengan confianza, y si no te la tienen, utilizas la fuerza. Podría ser la fuerza bruta, sí, porque tu cuerpo se manifiesta en la persona musculosa. En el hombre, que es muy musculoso, o sea, su cuerpo de fisicoculturista, muy musculoso de la cintura hacia arriba y más delgado de la cadera hacia abajo. La mujer, aunque es musculosa, es más
ancha de cadera y piernas hacia abajo y la parte de la cintura hacia arriba es un poco más delgada. Así puedes identificar la herida en una persona cuando únicamente estás viendo su cuerpo físico. El cuerpo nos da más o menos el 95% de certeza de que estamos sufriendo de esa herida. Pero así, créeme que así es como funciona. Entonces, si alguna de las descripciones y alguno de los tips que he dado para reconocer las heridas de la infancia te ha hecho clic, créeme que puedes estar sufriendo de heridas de la infancia. Normalmente, tenemos entre 2 o 3 heridas, 2 o 3. Las 5 es imposible. Puede que hayas vivido situaciones dentro de las 5, pero se quedan grabadas 2 o 3. 5 es una persona, un niño, una niña que sus padres lo hayan abandonado y que haya estado viviendo por orfanatos y que haya pasado de uno a otro, o de hogares de cuidado. Van pasando de uno a otro. Ellos sí tienen la posibilidad de tener las 5 heridas. De lo contrario, las personas normales debemos tener entre 2 o 3 heridas de la infancia. Bueno, ese es tu caso. ¿Te has identificado con alguna de estas heridas de la infancia? ¿Tú crees que esto tiene que ser así para siempre y que tienes que seguir viviendo estas situaciones para siempre? No. Ahora, en el mundo moderno ya hay soluciones con las cuales puedes sanar estas heridas de la infancia. Hay muchas técnicas con las cuales se puede solucionar esto y podemos obtener los resultados que deseamos y podemos obtener la vida que deseamos y cumplir nuestros sueños y cumplir nuestras metas. Una solución que te puede ayudar a que cambies esos resultados de tu vida es un método que he desarrollado con la programación neurolingüística y con las técnicas de programación neurolingüística, la PNL. La PNL. He desarrollado un método que tiene 2 de las técnicas de programación neurolingüística, hipnosis y metáforas. Metáforas terapéuticas. Y el método se denomina CAPI. PNL, hipnosis y metáforas. Y el método lo he denominado CAPI. Pero me van a decir, ¿por qué CAPI? Capitanea tu vida. Sé el capitán de tu vida. Tú eres tu propio capitán. El CAPI proviene de tomar conciencia, aceptar que tienes la herida, perdonarte a ti mismo, perdonar la situación, perdonar a la persona por la cual tienes esta herida. Y por último, integrar. Cuando integras, ya has aceptado, ya has perdonado, ya has tomado conciencia y se te convierte en un aprendizaje, se convierte en algo, ese integrar, que ha forjado a la persona que eres. Se convierte en algo que ha forjado a la persona que tú ves todos los días al espejo. Esa persona que hoy tú ves al espejo no sería la persona que es si no hubiera tenido esas heridas de la infancia. Ahora tuviste y hacen parte de ti. Entonces, con el método CAPI, tomar conciencia, aceptar la situación, perdonarla e integrarla, lo que vas a hacer es que vas a convertir esa situación en tu amiga. Se va a convertir en tu amiga y no en tu enemiga. Va a dejar de hacer lo que ella desea y va a comenzar a trabajar para ti. Eso es lo que se hace al resignificar la herida de la infancia que has tenido a través del método que hemos desarrollado, que es el método CAPI. Entonces, voy a explicarte qué es PNL para que puedas comprender cómo funciona y cómo con sus técnicas podemos hacer la modificación de estas situaciones. PNL, en mi concepto, es actualizar tu cerebro gestionando tu manera de pensar y de hablar para lograr mejores resultados en tu vida y en tus relaciones de valor. ¿Qué significa eso? Que si yo no gestiono mis pensamientos ni mi forma de hablar,
Si yo voy hablando lo que me va saliendo sin pensar, pues obviamente en la vida me pasa lo que me tiene que pasar, porque la palabra y el pensamiento tienen poder. Entonces, si yo voy por la vida diciendo, no tengo plata, no me quieren, a mí nadie me mira, pues la vida dice, tus deseos son órdenes. Y eso te da. Entonces, la PNL nos ayuda a reprogramar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros adquirimos, lo que nosotros aprendimos cuando éramos niños, son como archivos de computador. El computador, el disco duro del computador funciona muy similar al cerebro. Guarda información, guarda información. Cuando tú tienes un proyecto, abres tu computador y comienzas a escribir y escribes. Ese archivo puede ser un borrador. Tú lo cierras y lo guardas. Pero si llega otra persona al siguiente día, abre el archivo y basado en ese archivo comienza a tomar decisiones, quizás tome las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque el archivo todavía era un borrador, todavía no tenía notas definitivas. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros sufrimos las heridas de la infancia, cuando nosotros tuvimos las experiencias de niño, quizás esas experiencias no eran las experiencias totalmente válidas que necesitábamos. Simplemente fueron situaciones. Pero nosotros las guardamos, las archivamos y quedamos ahí. Y a partir de ahí hemos comenzado a tomar decisiones en el transcurso de nuestras vidas hasta llegar a la vida adulta, hasta llegar a lo que hoy somos. Entonces, la programación neurolingüística lo que nos ayuda es a reprogramar esos archivos, es a entrar a esos archivos para poderlos cambiar. Te voy a explicar un poco cómo funciona el cerebro, porque es que es importante entender cómo funciona el cerebro y por qué esos archivos quedan guardados en nuestro inconsciente. Voy a hacer un dibujo acá del cerebro, espero que me salga más o menos bien. Digamos que este es el cerebro, pero el cerebro se compone de 3 partes, que son el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Resulta que entre el límbico y el reptiliano, nosotros podemos hacer de cuenta que esto es un iceberg que está en el océano, un témpano de hielo. Resulta que entre el límbico y el reptiliano dominan todo lo que nosotros hacemos en el día y en nuestra vida en un 95%. Y el neocórtex, que es de lo que nosotros somos conscientes, únicamente el 5%. Así como lo oyes. Únicamente el 5%. Eso quiere decir que de todo lo que nosotros hemos vivido, de todo lo que nosotros vemos todos los días, únicamente somos conscientes del 5%. El restante 95% lo hacemos por inercia, lo hacemos por instinto. Entonces, cuando tú eres niño, sufres una situación, si la situación entra con una emoción, lloraste o te reíste mucho, la situación entra por el cerebro límbico, que el cerebro límbico es el del corazón, ¿sí? Pero si entra por ahí, se hace una autopista al cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es el encargado de nuestra seguridad. Es el que toma las decisiones. Si tienes miedo de tomar acción, el cerebro reptiliano es el que causa eso, porque él está cómodo en su zona de confort. Él necesita que tú estés seguro y él está seguro por donde siempre ha ido. Si tú lo desvías, comienza a pensar, ¿será que por allá sí? No, pero es que yo estoy acostumbrado a esto. Entonces prefiere llevarte allá. Él siempre te va a llevar al camino que él conoce. Entonces, nuestro cerebro, basado en estas tres partes, como te das cuenta, el 95% de lo que nos sucede en la vida lo hacemos por puro instinto, por pura inercia. Desconocemos por qué lo hacemos. Muchas veces tomamos reacciones en la vida, no sabemos por qué. Algún día intentaron atracarte, algún día intentaron robarte e instintivamente reaccionaste, golpeaste al ladrón, no te dejaste robar, te quitaste un zapato y con el tacón lo amenazaste y resulta que eras una ovejita mansa. Todo el mundo te mira asombrado, ¿qué pasó?
No eres la persona que conozco, tú tampoco. Pero tu cerebro, tu instinto, tenía que hacerte reaccionar. Y funcionó así. Y estoy seguro que después un amigo te hace una broma o una amiga te hace una broma y tienes que tomar la misma reacción y no eres capaz, porque ya intentas hacerlo desde acá, desde el consciente. Las reacciones y las acciones de nuestra vida pasan por el límbico y por el reptiliano. Entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos unos patrones mentales, que son los que adquirimos cuando niños y que también vienen muy de la llave con las heridas. Y es que cuando tú eras niño, cuando tú eras bebé, cuando tú eras bebé, naciste con todas las posibilidades de tener éxito en el mundo, con todas las posibilidades, 100% aseguradas. Pero resulta que naciste en el planeta Tierra. Y después, eso quiere decir que podías hablar cualquier idioma. Podías hablar chino, japonés, hindú, alemán, francés, inglés, español, hasta los dialectos indígenas. Podías hablar cualquiera. Si algún personaje con algún idioma te hubiera hablado cuando eras bebé, tú hubieras entendido perfectamente. Pero comenzamos a hacer encuadres. Después nos llevan al continente América, después a Suramérica, después nos aterrizamos en algún país de Suramérica, en este caso lo vamos a hacer en Colombia, que es el país desde el que te estoy hablando. Después de en Colombia en Colombia tenemos 5 zonas geográficas, el área andina, la Orinoquía, los llanos orientales, la costa atlántica, la costa pacífica. Entonces tenemos una de esas zonas y dentro de las zonas tenemos las regiones o ciudades y me voy a enmarcar en estos momentos en Medellín. También podría ser en Bogotá. Entonces estamos en Medellín. Y en Medellín llegamos a nuestro barrio. Y en nuestro barrio llegamos pues a la familia, papá y mamá. Bueno, y están los abuelos, y están los hermanitos, y están los amiguitos, pero resulta que después de tener todo el mundo a nuestra disposición, aterrizamos en un pequeño mundo, el pequeño mundo de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro barrio. Y nuestros papás obviamente nos dan la información que ellos poseen, nos enseñan los dichos que ellos se saben, nos enseñan las costumbres que ellos tienen. Salimos al barrio y aprendemos de lo que vemos en el barrio. Nuestros abuelos nos enseñan lo que ellos saben. Pero muchas veces esas enseñanzas se convierten en patrones mentales. ¿Por qué? Porque vienen cargadas de dichos que nos impiden después llegar a tener éxito. Porque como nos dicen ellos, que son nuestros referentes, se convierten en nuestras leyes de vida. Entonces, papá o mamá me pueden decir, es que el dinero es sucio, es que el dinero no crece en los árboles, es que el dinero no lo tengo debajo de la cama, lávese las manos que cogió plata, el dinero hace mal a la gente se vuelve mala por dinero, bienaventurados los pobres porque ellos será el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico a los cielos. Y nosotros escuchamos todo eso de niños y decimos, no, pero si yo quiero ir al cielo. Entonces comenzamos a tomar aversión al dinero. Y como nos lo dijo papá, mamá, el abuelo, la abuela, el tío, el hermano mayor al que admiramos, se nos convierte en ley de la vida, se nos convierte en realidad, se nos convierte en una verdad absoluta. Y es totalmente falso. Eso es un patrón mental. Junto con las heridas infantiles, eso es lo que nuestro cerebro guarda y esos son los archivos que tiene guardados nuestro cerebro. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a partir de ahora vamos a andar por el mundo cargados de maletas y con unas maletas que tienen un peso impresionante y son maletas que a nosotros no nos corresponden. Son las maletas de ellos. Y resulta que tú comenzaste a cargarlas y no una por una, sino todas al mismo tiempo. Y esas maletas a ti no te corresponden. Quiero que veas esta imagen, la imagen que estás viendo en pantalla, y que asocies qué es lo primero que ves. ¿Un pato o un conejo? Resulta que si ves primero un pato o si ves primero un conejo,
no hay nada bueno, no hay nada malo ahí. Puedes ver cualquiera de las dos. Si ves primero un pato o conejo, lo primero que tú has visto es con lo que más relación tuviste desde niño. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un pato es que cuando yo era niño tuve mucha relación con paticos o con pollos o con pájaros por mi entorno, por el entorno en el que crecí. O si vi un conejo, entonces eso era lo primero o lo que más veía yo cuando niño. Conejos, conejos o animalitos asociados a los conejos. Entonces, mi cerebro hace surcos neuronales, autopistas neuronales y inmediatamente aparece la imagen, él busca rápido en el archivo, ¿qué es? Conejo, ¿qué es? Pato. Y eso es lo que me trae. ¿Te pasa lo mismo en la vida con la abundancia o con la carencia? ¿En qué posición estás? ¿En abundancia o en carencia? Si estás en abundancia, es porque cuando eras niño, en tu hogar había abundancia y eso era lo que tu cerebro estaba acostumbrado a ver. Puede ser abundancia económica, puede ser abundancia en salud, puede ser abundancia en el amor, pero también puede haber carencia también en cualquiera de las tres. Y entonces, ¿qué es lo que más estás viendo en tu vida? Carencias en la salud, en el dinero, en el amor, en donde hay. Porque eso que estás viviendo en estos momentos puede que sea lo que viviste cuando eras niño y tu cerebro se acostumbró a eso. Y como él se acostumbró a eso, sus surcos neuronales, sus autopistas neuronales te están trayendo a esa situación. Entonces, con nuestro método CAPI, tomar conciencia, aceptar, perdonar e integrar las técnicas, lo que vamos a hacer es cambiar esas situaciones, ayudar a mejorar tus resultados, ayudar a ver la forma en cómo ves la vida. Y que tú puedas ir por la vida ligero de equipaje, solamente con un morral y que únicamente vayan tus pertenencias. Ahora, ya hablamos un poco de qué es PNL. Te voy a explicar ahora la hipnosis. La hipnosis es un estado de trance muy parecido al sueño. Es un estado de relajación profunda, de relajación. Tú siempre en una hipnosis, siempre vas a estar consciente, siempre vas a estar consciente de lo que pasas, excepto si eres sonámbulo o si hablas solo en las noches. ¿Por qué? Porque las personas que son sonámbulas o hablan solas en las noches son el 2% de la población. 2%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas, 2 son sonámbulas. Esas personas tienen una capacidad de entrar en estado de hipnosis 100%. Al estar en estado de hipnosis 100%, tienen la posibilidad de estar en trance, de quedar dormidos, estar acá y despertar una cuadra alejado de acá y decir, ¿qué estoy haciendo acá? El resto de las personas no tenemos esa posibilidad, es imposible. Entonces, cuando estamos en estado de hipnosis, sentados o acostados, siempre vamos a estar bajo la sugestión del hipnoterapeuta. Vamos a escuchar todo lo que él nos dice. Vamos a estar atentos a todo lo que él nos dice. Si nos hace preguntas, le vamos a responder. ¿Y por qué te digo esto? Porque la primera vez que yo fui a una hipnosis me sucedió lo mismo. Yo no tenía ningún conocimiento de hipnosis. El man se demoró 2 horas conmigo. Cuando terminamos la hipnosis, él me dijo, uff, qué ejercicio tan maravilloso. Me siento encantado. En cambio yo estaba desencantado. ¿Por qué? Porque yo dije, pues, ¿a qué horas me durmió? Yo siempre estuve despierto, lo único que tenía eran los ojos cerrados. Resulta que lo que me había hecho era bajarme los umbrales, relajarme y ponerme a hablar. Cuando te bajan los umbrales, están accediendo a tu cerebro inconsciente. Pero tú hablas y tú sabes perfectamente qué es lo que estás diciendo. Solamente que en hipnosis, al hablar con tu cerebro inconsciente, él nos brinda información. Y eso era lo que él necesitaba, que yo le brindara información. Pero yo desconocía eso, entonces yo me sentí robado. Te hago la explicación porque el ejercicio CAPI se basa en la hipnosis y quiero que tú después salgas diciendo, efectivamente como me lo explicaron, y que no vayas a sentir que estás perdiendo tu dinero, porque puede suceder.
Entonces es muy importante entender cómo funciona una hipnosis y por eso te estoy haciendo esta breve explicación. Es un estado de trance, de relajación, en el cual tú siempre vas a estar consciente. Una vez que tú estás en el estado de hipnosis, pues entran las metáforas. ¿Qué son las metáforas? Las metáforas son figuras literarias. Son cuentos, son historias, son narrativas, son fábulas. Blancanieves, Pinocho, Cenicienta, el patito feo, son metáforas. Solamente que nosotros siempre las tomamos como un cuento. Pero detrás de la metáfora siempre había una historia real. Entonces, las metáforas son analogías en un cuento o en una historia que se asemejan a la vida real. Entonces, ¿qué pasa con una metáfora? Que yo en la metáfora me identifico con alguno de los personajes. Está bien. Unos pueden ser Cenicienta, otros pueden ser el príncipe, otros pueden ser el hada madrina, otros pueden ser la madrastra, otros pueden ser las hijastras. Yo me identifico con el personaje que más vaya conmigo. Y es mi metáfora. Eso pasa en las metáforas. Son metáforas abiertas, son los cuentos infantiles con los cuales nosotros siempre hemos tenido contacto. Entonces, cuando nosotros en el método CAPI, cuando tú estás en estado de trance, te contamos una metáfora, pero es tu metáfora, totalmente diferente a la de los cuentos que nosotros estamos acostumbrados, porque son tus vivencias las que nosotros vamos a trabajar. Hay otro tipo de metáforas que también funcionan para que tengas una explicación y para que tengas un conocimiento. Hay metáforas cerradas, que son las metáforas tipo refrán. Eso que nos contaban los abuelos, unas frases muy cortas que nos hacían una simbología de la vida, como al que madruga Dios le ayuda. Entonces te levantas todos los días a madrugar, pero de pronto llega ya el que le gusta levantarse a las 10 y te dice, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, las metáforas cerradas, que son refranes, tienen un contrarrefrán, ¿sí? Porque son muy cortas y tengo cómo rebatirlas. Existen las metáforas concretas, que son como las que podemos leer en El Principito. Algo así como todos los mayores han sido niños alguna vez. Y sí, tiene toda la razón. A veces a los adultos se nos olvida que fuimos niños. Entonces consideramos que todo lo de los niños, pues, que ya no va con nosotros. No sé cuándo te dijeron eso, pero efectivamente se nos olvida. Hay otras metáforas que son las estadísticas. Es cuando te dicen el 80% de las personas que tuvieron esta situación les fue muy bien. Entonces en tu cabeza queda, no, pues si al 80% de las personas les fue muy bien, pues, a mí también me va a ir bien. Y te quedas con esa información. Al 90% de las personas que les sucedió esta situación, les fue muy mal. Ah, no, yo allá no, porque si al 90% le fue mal, yo porque inmediatamente por el número que nos den, asumimos que es bueno o que es malo. Y muchas veces el número solamente es un número y no tiene nada que ver con la realidad. Pero es una fórmula de venta, es una fórmula de venta. Entonces, se utiliza. Lo que sucede es que nosotros desconocemos cómo funciona, pero se puede utilizar. Finalmente están las metáforas vivas. Las metáforas vivas generan contexto. Y cuando tú generas contexto es muy chévere porque es como si tú estuvieras viviendo la situación en realidad. Es una obra de teatro, es un programa de televisión de ti mismo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tuviste una relación tóxica, fallida y quedaste muy mal, pero igual quieres sanar la situación. Escribes una carta a la pareja que te hizo sufrir o por la cual sufriste. Escribes una carta, escribes todos tus sentimientos, le dices todo lo que sientes y cómo quedaste. Escribes la carta, la guardas, la doblas, la quemas. En un platico guardas las cenizas, después coges una cajita de fósforos, botas ahí las cenizas y te vas a un parque. Con una palita abres un huequito y entierras ahí la cajita de fósforo con sus cenizas. Con amor le das las gracias y te vas. Y que Dios te bendiga. Esa es una metáfora viva. Has hecho tu contexto y has enterrado una situación. Para tu cerebro, la chica, la situación o el chico de la situación y todo lo que pasó
ya quedó desaparecido, ya quedó enterrado, ya quedó en el pasado, ya no hace parte más de tu vida. Eso es una metáfora viva, en donde tú generas el contexto. Como puedes ver, el proceso CAPI tiene mucho que ver con cómo gestionamos nuestros pensamientos y cómo cambiamos lo que hay en nuestros archivos mentales. Entonces, ahora te voy a explicar cómo funciona el método CAPI de la terapia, a través de la cual vamos a cambiar y vamos a modificar esos archivos. En el método CAPI tenemos como mínimo 3 sesiones. Mínimo 3 sesiones. Y pueden ser máximo 4 o 5. Ya te voy a explicar por qué. Porque en la primera sesión lo que vamos a hacer es el conocimiento. En la primera sesión lo que hacemos es que tú hablas y yo pregunto. Tú hablas y yo pregunto. Tú me vas contando tu historia y yo voy haciendo preguntas que me van a indicar, que me van a orientar hacia cuál es la situación que estás viviendo. Igual tú me la vas contando y me vas diciendo, tengo esto, esto y esto, y yo voy identificando cosas que adicionalmente puedan darme más herramientas para trabajar. Esta información, esta sesión puede durar más o menos 1 hora y media o 2, dependiendo del volumen de información. Es muy importante. Una vez finalizada esta sesión, que es la primera, que es la etapa de conocimiento, yo te voy a dejar 3 tareas. Una que te va a ayudar a identificar las heridas, otra que me va a dar más o menos una biografía de tu vida, pero yo te voy a dar los pasos para que sea muy fácil que la puedas hacer y que la puedas digerir. Y la tercera, una que me va a mostrar el panorama de toda tu vida. Son tareas muy sencillas, pero que yo requiero para poder confirmar tus sospechas, que tienes una u otra herida de la infancia. Entonces, con esas tareas te vas tú. En la segunda sesión, el ejercicio es revisar esas tareas. Nos toca revisar punto por punto, efectivamente, para confirmar la herida de la infancia que tengas. Una vez las hayamos confirmado, entonces revisamos qué metáforas vamos a hacer. ¿Y qué metáforas quiere decir? Si tienes una herida de la infancia, pues vamos a revisar una metáfora. Cerramos la sesión y Alex se va con la tarea de crear tu metáfora. Yo creo una metáfora personalizada para ti. Basado en tu historia, hacemos una metáfora con tus vivencias. ¿Sí? No son las mías, ni las del vecino, ni las de Cenicienta, ni las de Blancanieves. No, tus vivencias. El príncipe o la princesa de esta historia eres tú. La tercera sesión y es la sesión de la hipnoterapia. Entonces, vamos a hacer la tercera sesión, tú desde tu casa, yo desde la mía, pero vas a tener unos requerimientos y es estar en un sitio muy tranquilo o tranquila, con unos audífonos en donde me puedas escuchar bien, en donde nadie te interrumpa y que tengas más o menos entre 45 minutos y 1 hora para poder hacer la hipnoterapia, porque necesitamos hacer todo el proceso de llevarte al nivel de trance que requerimos para poder dialogar con tu inconsciente y para que puedas escuchar la información que hay en la metáfora que va a comenzar a cambiar tus resultados. Esa es la tercera sesión. Una vez finalice la sesión, yo he grabado el ejercicio y te lo envío a tu correo o a tu WhatsApp para que tú lo puedas tener y la puedas seguir escuchando en las noches en tu casa. Porque se trata de eso, de que tú puedas seguir trabajando con las herramientas que yo te doy. Pero me dices aquí que hay una cuarta o quinta sesión. Sí, porque normalmente tenemos entre 2 o 3 heridas de la infancia y cada herida se tiene que tratar de manera diferente. No puedo tomar y hacer un arroz chino con las metáforas y como tienes 3, ven en una metáfora, cojo y meto las 3, porque para el cerebro eso no funciona. Debemos hacer tratamiento individual, que cada circunstancia de mi vida se trabaje de manera individual para que el cerebro tome las herramientas de los archivos que fueron uno a uno. No te pasaron las 3 heridas en un solo acontecimiento, te pasaron las heridas en circunstancias diferentes. Entonces, por eso debería haber una cuarta o una quinta, dependiendo del número de heridas de la infancia que tú hayas tenido. Esto es como es el proceso CAPI, como te digo, mínimos 3 sesiones, conocimiento,
la validación y la hipnoterapia. Los 3 procesos y puede haber una cuarta o quinta hipnoterapia. Si te has sentido identificado con las heridas de la infancia y te ha gustado toda la información que te he dado y que te he brindado, adicional, cómo funciona el método CAPI, puedes dar clic en el link que hay abajo y suscribirte para agendar tu sesión de saneamiento de las heridas infantiles que tienes y puedes agendar de una vez tu primera cita. Pero si adicional agendas de una vez la cuarta o quinta cita, te voy a dar un obsequio totalmente gratis. Yo, basado en la experiencia que he tenido, en mis propias experiencias, he desarrollado un ebook de metáforas en el cual he recopilado una gran cantidad de metáforas con las cuales tú puedes comenzar a leerlas y a trabajar, porque hay muchas que trabajan heridas infantiles. Son metáforas generales, pero hay una muy buena información con la cual tú te puedes apoyar para comenzar a hacer tu proceso de sanación de las heridas infantiles que tienes. Vuelvo y te repito, puedes dar clic en el link de abajo para agendar tu primera sesión o para agendar todo el proceso. Pero si únicamente deseas obtener el ebook en este momento, también puedes dar clic en el link de abajo, que él te va a redireccionar a otra página en donde puedes adquirir el ebook en el cual he recopilado mis metáforas. Espero que este video te haya gustado y te haya aportado información de valor para que puedas tomar acción e ir a cambiar los resultados de tu vida. Porque créeme, no mereces estar viviendo la vida que estás viviendo. Recuerda, cuando nacimos con todas las posibilidades, 100% de posibilidades de tener éxito en la vida.